Roberto, podemos ir al principio de todo y es que me gustaría saber cómo eras tú con 10 años. O sea, cómo era la familia en la que naciste, qué valores te inculcaron tus Bueno, yo padres. tuve una educación cristiana. Ujú. Yo tuve una educación cristiana, yo fui cristiano hasta los Católico. católicos, sí. Ujú. Bueno, aquí habrá gente que diría, es lo mismo, los otros no son cristianos, pero no seré yo quien lo diga. Pero sí, yo tuve una educación católica y yo creo que fui creyente hasta los 15 o 16. ¿Y qué hizo renegar de tu fe o como mínimo No lo ya sé, no? yo creo que es que la fe yo creo que se tiene o no se tiene. O sea, yo creo que eso no se diluye. Claro. Entonces yo creo que empecé a tener dudas y empecé a abrirme a otras, otras posiciones, ¿no? Otras filosofías distintas de vida y abracé el materialismo. ¿Te gustaría volver a tener fe? Es que eso yo creo que no se puede querer tener. Es que Ujú. vuelvo a lo mismo, eso se tiene o no se tiene. ¿Pero te gustaría creer Yo me en Dios? considero culturalmente cristiano, Ujú. pero yo me considero materialista. Ujú. ¿Y qué creen los materialistas? Pues creo en la ciencia y creo en lo material en el sentido físico, de que todo es materia. No me voy a hablar ahora del materialismo dialéctico, No. pero porque Vamos a por la eso va para 7 Sí, podcasts. sí. Pero sí, tengo una concepción material y científica del mundo. Pero culturalmente yo soy consciente, de hecho hace ya bastante que salí del armario en ese sentido, de que yo, igual que hizo Falachi, yo me declaré culturalmente cristiano y yo defiendo la cultura cristiana. Ujú. O sea, es una cultura que me ha aportado mucho, me ha hecho como soy también, Ujú. y yo he hecho viraje ahí, ¿eh? O sea, yo he tenido ahí cambios, pero hay mucha gente que me lo afea, de no, es que todas las religiones son iguales. Es que no es verdad. ¿No es verdad? No son todas iguales y aparte el sustrato que tenemos aquí es el que es. Y si tenemos tanto choque cultural con ciertos grupos que no tenemos con otros, incluso siendo ateo la gente, pero la base la tienen y el choque es cultural y es por lo tanto también de esa cultura que se desprende de lo religioso. Y luego que es una cultura que tampoco tenemos nada de que avergonzarnos. Yo, según he ido profundizando más en mis conocimientos, no de religión, porque religión siempre he leído y siempre me ha gustado. Ujú. Yo en el instituto, cuando ya era ateo, elegía la opción de religión. Ujú. Me gustaba la historia de las religiones. Y a mí nunca me ha gustado el Islam. Y como veo cómo evoluciona aquí, cómo se desarrolla, entonces yo no considero que todas las religiones sean iguales y no creo que la posición del Estado, teniendo en cuenta cómo están evolucionando las cosas, tenga que ser la misma. Yo siempre he llamado a un entendimiento de lo ateo y de la gente que no es cristiana con los cristianos, porque creo que en la coyuntura actual, ya no vivimos en la época de la guerra civil, creo que tiene que haber una alianza, un entendimiento con los cristianos, Ujú. entre los creyentes y los no creyentes, para salvar la situación que tenemos en el país. Porque la islamización no se va a parar si estamos pensando en rojos y azules, cristianos y ateos. Yo creo que eso no nos lleva a ningún sitio bueno, la verdad. Si quieres luego vamos ahí, pero antes 15 años, ¿no? De alguna manera te convertiste al materialismo Yo y... me radicalicé en el instituto. Vale, exacto. ¿Qué pasó ahí? A ver, es que, claro, la gente cuando pregunta estas cosas da como explicaciones de no, mis lecturas, pero cuando a una persona la inducen hacia algo, muchas veces son cosas muy sencillas. Ujú. Y luego ya, efectivamente, hay lecturas, hay pensadores, hay gente que te rompe la cabeza. Obviamente eso pasa. Y yo creo que el proceso de estudio que tuve durante todo ese tiempo me siguió, ¿no?, manejando para la dirección a la que llegué. Pero, claro, yo me pongo a pensarlo con gente, por ejemplo, que ha venido de otros ámbitos y que hemos terminado convergiendo, incluso gente de la época que nos llevábamos de pegarnos literalmente, Mm. y luego con los años hemos vuelto a hablar y luego al final hemos acabado más o menos en el mismo sitio, ¿no? Aunque cada uno iba de un lado. Claro, porque tú cuando te radicalizas, hacia dónde te radicalizas puede ser por cosas muy, muy simples. Desde un amigo que es de algo y tira de ti, desde una acción que te hace posicionarte en contra de algo y ya te vas radicalizando, la llegada de un libro, o sea, yo creo que puede haber muchas cosas. Y a mí yo creo que hubo varias cosas. Una, el proceso de huelgas que hubo en la época contra Aznar, que es cuando yo era un niño, de contra la guerra y Ujú. tal. Yo creo que eso me empujó hacia la izquierda, vamos a decir. Tenías 20 años. No, 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 no. Ah, ¿no? No, tenía menos. Min- Yo creo que cuando es lo de Aznar, yo creo que yo estaba en primero de bachillerato, yo tenía que tener 16. 16, 17. Sí. Y ahí empecé a radicalizarme. Luego, en contraposición a los nazis que había en mi instituto, pues yo jugaba baloncesto, en mi equipo había negros, o sea, yo no sé, paraba con ellos. Y eran como muy farloperos del fútbol. Entonces,
en contraposición a... Yo siempre soy un tío muy recto. No Ujú. bebo, no me drogo, soy un tío que entrena, que lee, o sea, siempre he sido como de formación integral, siempre he sido muy asceta, ¿no? Entonces, claro, yo ver a esa gente farlopera, abusona, futbolera, que a mí el fútbol no me gusta, pues yo creo que me creó abusona, pues me creó como un rechazo, ¿no? Porque siempre he tenido como... Eso siempre está en mí, ¿no? Como la defensa del débil, de contra la injusticia, ¿no? Es una cosa que me ha movido toda la vida. Eso sí Pero que es una cosa interna mía previo a las ideologías. nunca te maltrataron ni nada, ¿no? O ¿De qué? sea, no, como has dicho que había gente abusona y tal, No, he no, yo pensado, no. vale, vale, O sea, vale. sí me he peleado muchas veces, Vale, vale. pero no de bullying, no, de Vale, peleas, vale, vale, peleas. vale. Pero yo creo que eso también me radicalizó en ir acercándome cada vez más a la izquierda y al final pues terminé con lectura, la historia también. Yo creo que lo que me hizo acercarme antes de las huelgas y eso fue la historia, porque yo leía y me atraía mucho la época de la República, me sentía como, terminé sintiéndome muy identificado primero con los republicanos y luego me fui radicalizando cada vez más. Siempre soy una persona muy radical de que quiere ir a la raíz de los problemas. Entonces, no sé, los veía como muy tibios. Entonces me gustaba izquierda republicana cuando tenía 16 años, ¿eh? Y luego ya enseguida ya terminé en posiciones comunistas. Ujú. Pero yo creo que fue el entorno político y de polarización que había en ese momento. Y yo veía a los otros como los señoritos. No sé, siempre he tenido como un poco de ojeriza a la gente que está como por encima de los demás por ser hijo de. Entonces yo creo que ahí también yo creo que me posicionó en contra. Yo creo que siempre he tenido mucha conciencia de clase yo. Y tus padres respetaron, no sé qué valores te inculcaron, o No, sea, yo qué tenía mucha pensaban. trifulca. Ellos tampoco eran, no eran políticos tampoco. O Ujú. sea, son los típicos que alguna vez han votado al PSOE, luego al PP. O sea, no eran muy políticos. Ujú. O sea, yo creo que socialmente... a ver, posiblemente ahora mismo para ellos yo sea más conservador que ellos en lo social. O sea, yo posiblemente sea conservador, no me gusta la palabra, pero en algunos aspectos soy más tradicional que ellos. Cosa que cuando era más joven no era así. Pero yo con el tiempo, en cuestiones sociales de familia, natalidad, de rectitud, de ciertas cosas, yo posiblemente para ellos sea más conservador que ellos. Ujú. Pero de joven no lo era, de joven no lo era. ¿Y qué ocurrió para que luego terminaras fundando pues, Frente Obrera, Pues etcétera? que yo he pasado por todos los grupúsculos, ¿vale? Tanto de los antifas, porque antifascistas no son, antifascistas son los que luchaban en la guerra, no los que se pegan por una camiseta con un símbolo o por un grupo de música, Hay muchos de esos. casi todos. Ujú. Entonces yo siempre he sido una persona como muy abnegada y muy comprometida. Entonces yo desde el principio ya me fui con los grupos los peores, para las acciones políticas peores, nos hemos jugado la libertad 40 veces, pero yo me di cuenta, me fui dando cuenta de que no era lo mío, o sea, es decir, era gente muy drogadicta, la mayoría, no todos. Era gente que culto la violencia, pero no como un instrumento para algo, sino como cultura, como escena. Era un negocio para mucha gente. De hecho, los que son los más mayores que continúan, pasa con los nazis y pasa con los antifas. Son los que tienen los dueños de las tiendas, los dueños de los gimnasios, los dueños de no sé qué marca de ropa, los que mandan en el fútbol. Los que son los mayores son justo los que tienen un negocio, porque luego cuando cumples cierta edad, la gente se echa novia, tiene hijos, o no, pero tiene un trabajo, tiene que hacer vida adulta. Entonces, cuando tienen que hacer vida adulta, dejan esta escena que para mí es bastante juvenil. Y bueno, me di cuenta de que seguían modas, de que cuando tú no te cuadraba algo y tú decías, no, es que esto no es normal, eh, prácticamente eras nazi y eres un repudiado hasta que al final te echan de la escena. Nosotros no fuimos antes, ellos dicen que luego nos echaron, pero ya existía el Frente Obrero, o sea, que es Ujú. mentira. Pero tienen como sus manis, tienen como 4 o 5 manis al año, que es a lo que van, cada vez menos gente porque se están muriendo, repiten las mismas cosas, son acríticos, defienden lo mismo desde los 70 ahora, metiendo más cosas postmodernas. Yo qué sé, te pongo un ejemplo, yo me fui a Cuba, de brigada, yo fui 2 años. Y el primero fui mucho tiempo, ¿eh? Y yo vi aquello y dije, esto es una estafa. ¿Por qué? Porque no estaba socializado los medios de producción, porque habían ricos y pobres exactamente igual, porque el partido, la ideología que tenía era nacionalista martiana y no tenía nada que ver con lo que yo estimo que es el marxismo. Había como una nueva clase burguesa que eran los del partido, más los empresarios nacionales,
que para el que no lo sepa, lo pone hasta en la primera Constitución, o sea, que es un timo. La propiedad en el campo era lo público ni se cultivaba, lo privado era lo que daba el dinero. Entonces, luego el tema de la hostelería, el tema de las jineteras, es que promovían la industria de la prostitución y es el paraíso socialista. Pues no sé, yo moralmente la prostitución es un veneno para la sociedad, igual que en OnlyFans, igual que todo esto. ¿Ves? Pues te digo que en muchas cosas es muy tradicional. Sí. Y me parece que es un veneno para los jóvenes y algo que representa un veneno y que pone en peligro la moral de la juventud, para mí es algo que se tiene que desechar. Y yo fui a Cuba y vi eso, y vi algo muy degenerado y que no tenía nada que ver con lo que para mí es el socialismo. Entonces, claro, yo me fui de allí, yo aquí hice de mamporrero de la Embajada de Cuba antes de ir durante mucho tiempo. De hecho, curiosamente, hay mucho cubano que me respeta mucho, porque yo me he peleado con gente famosa de YouTube y de política y demás, que son cubanos, que claro, dicen, este tío tiene esta ideología, vamos a por él, ¿no? Y luego cuando hablan conmigo al final dicen, bueno, te respeto, ¿no? Porque hay que ser valiente para poder renegar de algo que se supone que eres o que eras, porque ves que es incorrecto, en vez de intentar justificarlo. Y me gana el respeto de muchos cubanos por esto. Y de hecho hay cubanos que me dicen, te he votado, porque están aquí de hace 1000 años, y dicen, te he votado, o me he comprado tu libro, y cosas así que a la gente le explota la cabeza, pero es porque yo he ido allí, he visto la realidad y he dicho, es que esto es lo que he visto. Y de hecho cuando volví me dijeron, claro, porque yo dejé de ir a las cosas. Yo dije, ¿qué pasó? O sea, sé que esto no es lo mío. Y cuando me pagaron, el segundo viaje me costó 300 euros, me lo pagaron, ¿eh? Wow. Y fui allí, estuve en la escuela del en la escuela de cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y estuve con gente del Central, o sea, porque me dijeron, no, es que has ido con la gente que no debías de ir. Y fue peor. Fue peor. De hecho, a mí me querían crucificar, era una molestia. Porque yo cuando decían algo que no me gustaba era como, un segundo, pues yo no he visto esto aquí. Y la gente dirá lo que quiera, pero la gente va de brigada revolucionaria y se va de fiesta a emborracharse, a fornicar y a drogarse, que también lo he visto. Pero yo cuando me fui por ahí, me recorrí los CDRs uno por uno en La Habana, hablé con todos los cubanos que pude, estuve en casas de cubanos allí con ellos y yo he compartido su modo de vida. Y no es lo que le pintan a los turistas revolucionarios cuando van. Y la mayoría de la gente va a Cuba, lo que va a hoteles que están segregados de la sociedad y que no tiene. A mí me parece muy bien que haya hoteles y que busquen el turismo y lo que tú quieras, pero para que reviertan la sociedad, no en un grupo empresarial extranjero porque tiene un amigo cubano que es el socio cubano, que es un ricachón que en realidad seguramente no sea ni cubano y vive aquí en España. Pues a mí eso me molesta. Entonces yo lo vi una estafa y rompí con eso. Y me trataron como un apestado. Igual que te digo, este ejemplo me ha pasado con muchos más. De yo darme cuenta de que es la gran estafa. ¿Y en la universidad qué tal? Bueno, en la universidad también tuve muchos problemas también. Con profesores que ahora son muy conocidos. Con profesores y con compañeros y con la asamblea y con todo el mundo. Yo me peleaba con todo el mundo, pero porque veía muy incorrecto lo que estaban haciendo. La época de las huelgas tienen un objetivo político. Tienes que desvivir. Ya, pero es que yo no he cambiado en esto. Es decir, nosotros cuando vamos a una huelga ahora hacemos lo mismo. Nosotros tenemos un sindicato y nos dedicamos a hacer cosas combativas. O sea, no nos hemos convertido en unos hippies. Los hippies son ellos, que son los que han tocado butaca. Nosotros seguimos siendo iguales. Lo que pasa es que para mí ellos han abandonado la lucha obrera. Es decir, si hay una huelga estudiantil combativa y queremos un objetivo, ¿qué sentido tiene que te reúnas con Monedero y con el decano, que bajen a la asamblea para que no la ganemos nosotros, estén participando en la asamblea, traigan a gente que tiene 10 años más que yo? Porque 10 años en la vida real no es tanto, pero 10 años en la vida universitaria es que entras, sales y todavía no has visto a la persona con la que te sacas 10 años. Y yendo a las asambleas. ¿Qué hacía en una asamblea de estudiantes en la que yo era un crío urbano? Que me saca no sé cuántos años, si 7, 8 o no sé cuántos. ¿Qué hacía Errejón? ¿Qué hacía Monedero? No sé cuántos años tiene ahora, pero es que yo creo que en esa época ya tiene 50. O sea, ¿qué hacían en esas asambleas? Venían a reventarnos para no hacer huelgas combativas. Y luego, ¿qué pasa? Que llegaban a acuerdos, hacían sus pantomimas y yo me lo saltaba todo, les encerraba dentro de la facultad, o sea, les hacía la vida imposible. O sea, yo era peor que los nazis. Porque los nazis estaban en económicas y no hacían nada. Yo estaba allí y les estaba fastidiando todo el día. Y yo sabía cómo eran de antes. O sea, yo cuando, no, ¿a ti Podemos no te engañó? Pues no. Llevaba la gresca con ellos ya 6 años. No existían, pero ellos sí existían. ¿Y ahora Sumar qué te parece? Bueno, ahora hay un momento muy interesante en la política, porque, claro, se está gestando la vuelta de Iglesias, que eso la gente todavía no lo ve, pero ¿Crees que volverá? No, Iglesias lleva mucho tiempo trabajando en ello. O sea, Iglesias va a volver, o sea, dalo por hecho. Pero va a volver cuando Sumar ya esté destruida.
Sumar y Podemos van a empezar en una guerra civil en la cual Podemos ha estado ya en lo más bajo, o sea, más bajo no va a caer, y Sumar ha perdido a su coordinadora. Sumar tiene a una ejecutiva de gente que nadie conoce, excepto Liz Duval, y de lo que conocen a esa persona es de mal, o sea, no es en pan positivo. Hay una serie de varones territoriales que son los que mandan, Colau en Cataluña, Oltra en Valencia, Errejón, con el permiso de Mónica García, aquí en Madrid, son los que realmente sacan los votos. Y esos no se van a dejar ningunear por una panda de posadolescentes que no tienen ningún apoyo de nada, porque Sumar es un bluff, no hay nada. Sumar lo que tiene es que Iglesias dijo tú. Eso es lo que tiene Sumar. Y luego sumó a los grupos díscolos de Podemos, que son los que perdieron las asambleas con Podemos. Y ahora Irene Montero ha sacado 2 eurodiputados, Sumar ha sacado 3, en las vascas y en las gallegas estuvieron casi. Como aprieten un poco y consigan reforzar a alguien, van a dividir el voto exactamente igual en las siguientes elecciones, y cuando Sumar se hunda, porque se va a hundir, Podemos es el que tiene más estructura. Iglesias el otro día dijo lo de que ellos tienen un medio y que tienen cosas que no tienen los otros, es verdad, y Iglesias cuando tenga el momento volverá e intentará conseguir un espacio, yo creo, entre 7 y 11 diputados, porque más no va a conseguir. ¿Y quién ahora mismo vota a Sumar y a Podemos? Si la gente que de verdad es de izquierdas probablemente te vota a ti, pero al mismo tiempo los obreros No, mira, yo te digo una cosa. Los obreros votan a la derecha, según en España ese proceso se está haciendo ya, pero lo que es el voto de izquierdas, que no es obrero, es decir, para mí, de hecho, si tú miras, por ejemplo, los votos, yo lo miré porque siempre lo digo y me gusta demostrarlo, pero si tú miras los votos en Malasaña, en ciertos sitios, ¿no? O en retiros, sacan votos, porque en realidad su público es ese. Su público es la gente progre de clase media que vota esa escena de la izquierda por inercia. Y todo ese espacio tiene la misma ideología ya. Yo cuando vi el anuncio del PSOE a las elecciones europeas, no vi que era del PSOE hasta el final. Yo pensaba que era el de Podemos. Hablaba de lo mismo. Y el obrero está derechizando el voto. La mayoría de la población en España no vota ahora mismo. De hecho, en las europeas, menos del 50%. Ese 50%, pero la inmensa mayoría son trabajadores, que no votan porque es que ven que esto es una estafa. Y luego, de los que votan, es verdad que tienen mucho rechazo a la clase política y están votando a partidos. De hecho, el auge de Alvise, el auge de Vox, han subido los dos a la vez. Eso es muy raro. El PP también ha subido. Es decir, ¿cómo puede ser que todas las derechas suban si están en competición? Eso es porque hay una migración de voto clara. Y yo creo que va a seguir pasando. A nosotros se nos empieza a acercar mayoritariamente gente de izquierdas renegada un poco de todo esto. Pero todavía somos muy embrionarios. Pero en el futuro estoy seguro de que la mayor parte de la gente que se nos va a acercar es gente que venga de esa escena, porque hay gente que está muy harta y creen que han estirado demasiado. Y la gente en el espectro de la izquierda es muy patriota de partido. Entonces, para sacarles de ahí es muy difícil, pero al final salen porque se queman.